Hoy queríamos hacer un programa diferente. Dicen que lo atrevido está de moda. Por ello, la Asociación Vecinal del Barrio Belén y San Pedro Regalado han creado un grupo de guías del cementerio. Nosotros les hemos llamado y les hemos propuesto mostrarlo para todos nuestros espectadores. Por ello, hoy, en un paseo por el cementerio de Valladolid. Bueno, pues ya estamos aquí, nos encontramos en el cementerio municipal, en el cementerio del Carmen de la ciudad de Valladolid. Es un recorrido histórico y cultural por los 200 años de la historia de Valladolid. ¿Comenzamos? Hola, buenos días, soy Kiko de la Rosa y voy a ser vuestro guía turístico por el cementerio municipal de Valladolid. Bienvenidos a un paseo por. Hoy nuestro programa va a ser diferente. Desde que en septiembre de 1833 se hizo el primer entierro, este cementerio ha sido testigo de los dos últimos siglos de la historia de la ciudad. A lo largo de esta visita pues vamos a poder conocer arte, vamos a conocer escultura, vamos a conocer arquitectura, vamos a conocer la historia de Valladolid, vamos a conocer curiosidades. Y ya empezamos con esta visita que estábamos comentando, un paseo por el cementerio de Valladolid. Desde hace 3 años es una ruta que hacen muchos vallisoletanos e incluso turistas, y por ello se la queríamos contar hoy en un paseo por Castilla y León. Venimos por aquí porque tenemos a Kiko de la Rosa. Hola. ¿Cómo estás, Kiko? Muy bien. 3 años ya con estas rutas. ¿Qué dicen los espectadores cuando hacen esta visita? Pues la verdad es que les llama mucho la atención porque sí que es verdad que se viene con mucho respeto normalmente a un cementerio, pero al final la gente sale muy agradecida porque ha conocido una parte de la historia de Valladolid. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues bienvenidos al cementerio municipal de Valladolid. La verdad es que la historia de los cementerios es realmente reciente porque hasta 1787, que hay una célula de Carlos III que dice que se tienen que crear cementerios municipales, la gente no se enterraba en cementerios, se enterraba en las iglesias, en los anexos, en conventos, bueno, pues en las cercanías también de los conventos. A partir de ahí no es hasta 1833 cuando a través de un decreto se dice que los gobernadores dicen que se tiene que enterrar a la gente en los cementerios y se tienen que crear cementerios. Y aquí en los Carmelitas, muy cerca de donde está ahora la iglesia del Carmen, el Ayuntamiento de Valladolid compra una pequeña finca, una pequeña parcela y se hace el primer enterramiento el 1 de septiembre de 1833. ¿Por qué veis 1843 en la puerta? Porque esta portada se trajo del colegio de San Gabriel, que estaría ubicado muy cerquita, justo al lado de donde está ahora el archivo municipal. Pues ahí a mano derecha, esta portada se trajo de allí y por eso está la fecha de 1843. El primer punto de la visita en el que nos encontramos. Donde está enterrado el primer enterramiento del alcalde Miquel Iscar. Sí. Probablemente el alcalde más importante o más influyente que ha tenido Valladolid. ¿Por qué? Porque durante solo 3 años y medio que duró su mandato hizo muchísimas cosas en Valladolid. Y te paso a contar. Por ejemplo, las ramales consiguió que solamente quedara un solo ramal y además estuviese salubre, que por entonces bueno, pues se tiraban muchísima porquería, eso supuso un cambio importante en Valladolid. Creó 3 mercados, uno en el Val, que es el que conocemos ahora, habría otro cerca de la zona de Portugalete y otro donde está ahora justo, bueno, entre Campillo y la Plaza España. Además, bueno, pues el nuevo edificio de la Casa Consistorial también fue gracias a él, lo que es el Campo Grande, como parque romántico también fue gracias a él, y luego, claro, al estar ya encauzada la Esgueva, se pudo también ensanchar bastante la ciudad de parte de la calle Miguel Iscar hacia adelante. Aquí tenemos dos tumbas. Sí, claro, porque realmente está la familia también. O sea, la placa corresponde al alcalde, pero realmente está la familia del alcalde. Lo que vamos a ir viendo y en las paradas que vamos a ir haciendo realmente son unidades de enterramiento, es una sepultura. Una sepultura que toda esta primera parte está en propiedad y bueno, pues cada familia es propietario de su espacio y en su espacio puede hacer lo que quiera. Veremos que hay algunas que están muy cuidadas, otras menos cuidadas, pero esto como la casa de cada uno tiene su casa como quiere, porque están en propiedad. Bueno, y seguimos recorriendo el cementerio en este paseo pero vamos a llegar al punto en el que antiguamente aquí estaba la campana con la que se avisaba
a todos los que habían venido a ver a sus fallecidos de que el cementerio se cerraba, ¿no? Eso es, hasta hace muy poquito, hasta hace 2 meses estaba ahí colgada, con una tormenta que hubo se cayó, la han restaurado y luego la podremos ver un poco más adelante. ¿Y aquí qué tenemos también? Y tenemos, bueno, pues el enterramiento de Teodosio Torres López, arquitecto de la ciudad, y fue el responsable, bueno, pues de la nueva plaza de toros que conocemos, que antes estaba en la plaza del Viejo Coso, y también, bueno, entre otras muchas cosas que hizo, el nuevo hospital, que para nosotros es el antiguo hospital, que es lo que está justo enfrente del clínico, el edificio de Diputación de Valladolid. Empezamos a hablar de simbologías, ¿no? Eso es, en los cementerios la simbología es muy importante, a la vez también que muy subjetiva. Bueno, pues en este caso estamos ante una sepultura que tiene una pala y una guadaña, que es símbolo mortuario 100%. Evidentemente vamos a ver muchas cruces, vamos a ver muchas flores siempre como símbolo de permanencia, vamos a ver rosas, vamos a ver pensamientos, vamos a ver también urnas funerarias, vamos a ver también antorchas invertidas, relojes de arena, alas, ángeles, muchos símbolos que, bueno, pues van representando diferentes cuestiones mortuorias. El arte también lo podemos encontrar en esta ubicación donde hemos querido hacer nuestro programa hoy, como por ejemplo este lugar en el que nos encontramos, ¿no? Pues sí, estamos en la sepultura de la familia Inglés de Bustamante y podemos ver tanto a un lado como a otro dos de las virtudes, fe y esperanza. Son del escultor Nicolás Fernández de la Oliva, que, bueno, para que os hagáis una idea, pues sería el escultor de la estatua de Cervantes que está en la plaza de la Universidad, o sería también el escultor en la calle Duque de la Victoria, el edificio BBVA, ahí hay un friso también de la Abundancia que también sería de él. Bueno, ¿y cómo surgió hacer una obra de arte de estas características? Pues vamos a encontrar a lo largo del cementerio diferentes esculturas que los propietarios, a la hora de decidir cómo quieren su sepultura, pues recurren a artistas de renombre, en este caso Nicolás Fernández de Oliva, un importante escultor vallisoletano, para que cree estas obras. Realmente son obras de arte. Seguimos hablando de arte y aquí estamos delante también de una sepultura de una familia muy importante en Valladolid, que fueron los últimos gestores del último pósito aquí en Valladolid. Y evidentemente tenemos 4 niños porque tuvieron muy mala suerte y se les murieron 3 niños muy pequeños. Entendemos, no sabemos muy bien la edad, pero entendemos de que no debieron de ir al colegio, 3, 4 años, porque en la propia sepultura lo llaman ellos párvulos, o sea que por entonces párvulos se decían los niños que aún no habían sido escolarizados. El reloj de arena con alas. Más simbología, el tiempo vuela, el tiempo se va. Además tenemos aquí, si veis, una antorcha invertida, el fuego que se acaba. Tenemos la corona siempre, aunque la sigamos utilizando ahora, la corona como símbolo de principio y fin, el alfa y el omega, todo junto. ¿Os da impresión todo esto cuando venís y lo contáis, os explicáis? No, no, sinceramente no, porque bueno, en concreto para nosotros, estas visitas que las hacen 2 asociaciones, el barrio de San Pedro Regalado y el barrio Belén, para nosotros en muchas ocasiones ha sido lugar de juegos. No teníamos sitios para ir a jugar, entonces el cementerio ha sido un lugar más de nuestro barrio y un sitio incluso de juegos, entonces no, siempre respeto pero miedo nunca. ¿Y ahora dónde nos encontramos? Pues nos encontramos ante una sepultura también muy diferente, del arquitecto, es muy tipo barroco, es del arquitecto Urbina, que es el arquitecto del Pasaje Gutiérrez, es el arquitecto del Colegio de San José, que puso también de moda este tipo de sepulturas, junto con unas antorchas y unas cadenas que veremos un poco más adelante.
Pues el siguiente personaje que tenemos aquí enterrado es Mariano Miguel de Reynoso. Mariano Miguel de Reynoso, que entre otras muchas cosas, aparte de alcalde y demás, fue ministro de lo que sería el Fomento con Isabel II. Gracias a él, pues el ferrocarril llegó tan pronto a Valladolid, porque la línea ferroviaria, la primera línea ferroviaria Madrid-Irún, se decidió el trazo mediante su mandato y bueno, pues se decidió que pasase por Valladolid. Eso supuso un cambio importante, tanto bueno, pues a nivel de ciudad, vinieron mucha inversión y se pudieron hacer muchísimas cosas. Bueno, pues estamos aquí en el homenaje que hace el Ayuntamiento de Valladolid a los bomberos que, aunque ponga 1940, son los fallecidos en las dos explosiones que hubo del polvorín que había en el Pinar, en el que murieron casi pues, 100 y pico personas. Aquí están enterrados no están enterrados los bomberos, es un homenaje a los bomberos que allí fallecieron. Pues nos encontramos en lo que sería el antiguo cementerio civil, el cementerio también llamado judío, que como escribió Jiménez Lozano en un libro, realmente cuando se decide crear los cementerios supone un enfrentamiento muy importante, hay una guerra cruenta entre el propio Estado y la propia Iglesia, porque a la Iglesia se le quita la potestad de poder gestionar un poco la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí se enterraba a la gente que no estaba dentro de la confesión católica, suicidados, no creyentes, otro tipo de religiones, y por supuesto también había, a partir de la época después de la guerra, pues había muchos enterramientos masónicos. De hecho, todos los símbolos que veis con estrellas es un símbolo masónico. Hay una familia protestante, hay también, que entendemos que hay una familia judía, porque estaría en el arca de la Alianza coronado con una corona de laurel, lo que sería un poco la parte del cementerio más misteriosa, por decirlo de alguna forma. Digamos así que nos encontramos en el Paseo Central porque este cementerio recuerda a las ciudades romanas, ¿no? Estamos en lo que fue el primer paseo central del cementerio, que realmente tiene, como bien dices, una estructura de ciudad romana. Es una calle horizontal, una calle vertical, y luego se va creciendo en cuadrados, siempre de dentro para afuera y de superior a inferior. Y a partir de ahí es como se establece el cementerio. También con sus calles. Evidentemente, con sus calles, con sus cuadros. Aquí realmente están denominados todo bajo cuadros, pero siempre esos cuadros van creciendo desde la cruz, que forma una calle horizontal y una calle vertical, que era realmente como se crecía, como se distribuía en las ciudades romanas. Dependiendo del poder adquisitivo que tuvieras, ¿estabas en una calle u otra? Pues evidentemente, como en todos los sitios, las calles centrales pues es para la gente de mayor poder adquisitivo, mayor poder, y luego ya, bueno, pues se va extendiendo. Hasta en la muerte, ¿no? Hasta en la muerte. Okay. Bueno, ¿y aquí ahora dónde estamos? Pues estamos en donde General Martínez han ido. Aquí está Jesús, guía compañero. Hola Jesús, hola, muy buenas, perdone que le interrumpamos. Nada, aquí estaba con una visita. Pues Jesús Santa, promotor de las visitas de hace más de 3 años, y bueno, pues aquí está con un grupo y nos va a contar el tema del enterramiento de General Martínez Anido. Pero antes de nada, ¿cómo surge una idea de estas características? Bueno, yo en mi caso particular me dedico a investigar sobre Valladolid especialmente, bueno, únicamente, y me pareció que el cementerio siempre te tropiezas con algún personaje cuando estudié Valladolid de los últimos 200 años, entonces bueno, pues a identificar, a localizar al personaje, donde estaba aquí enterrado, y entonces aquí me di cuenta que está aquí la historia de Valladolid de los últimos casi 200 años. ¿Cuánta gente ha venido a hacer esta ruta? Bueno, desde casi 3 años que llevamos, entre visitas que tenemos previamente organizadas, más visitas concertadas, como es este caso, pues por una media de 20, si llevamos 20, pues 400 personas, por manejar una cifra, vamos. ¿En los 3 años? No, en los últimos 2 años, que es cuando realmente esto ha tenido ya una continuidad. ¿Qué dice la gente cuando viene, cuando hace la visita? Bueno, pues se sorprende sobre todo porque muchos vienen desconfiando de que se van a encontrar con una cosa tétrica o una cosa sin interés, y entonces se encuentran con que aquí, date cuenta, que hay historia, que hay arte, aquí hay arquitectura, aquí hay historias, anécdotas, curiosidades, en fin. ¿Cuál es el personaje que más está llamando la atención cuando hacéis la visita?
Yo creo que es difícil saberlo. Martínez Anido llama mucho la atención porque es un personaje desconocido y llama la atención, por ejemplo, el panteón de los Maquieira, porque es probablemente el panteón más hermoso y más monumental que tiene el cementerio del Carmen. Muy bien. No os olvidéis que para apuntaros a las visitas, que se suelen hacer normalmente todos los primeros sábados y domingos de mes, pero todos los días están en la web visitas cementeriovalladolid.es. Desde allí mismo sale un enlace y te puedes apuntar a hacer las visitas con nosotros. A ver, Martínez Anido. Este es también una pieza de autor que antes comentaba. Cuando digo autor, quiero decir que es una pieza que un escultor o un arquitecto confirma, conocido, no un simple marmolista, un marmolista anónimo. Esto lo hace Luis Marco Pérez. Luis Marco Pérez es un escultor de que no os puedo dar referencias en Valladolid porque no las tiene, más que esta, pero es un imaginero con mucha obra en Cuenca. Nació en 1830, Luis Marco Pérez. Martínez Anido muere en Valladolid y esto lo pagó el ayuntamiento, hizo un concurso, presentaron varios arquitectos. Vamos a ver, la obra de General Martínez Anido es relativamente delicado. ¿Por qué? Porque es un personaje que vamos conociendo con luces y sombras. Martínez Anido era básicamente monárquico, o sea, planteó monárquico, entonces se había que exterminar todo lo que no tuviera que ver con la monarquía, no le importaba, pero era monárquico y una persona normalmente sujeta a normas. Este viene de las guerras de África, era lo que llamaban un militarón de la guerra de África. Cuando la República ya era mayor y ya se exilia en París, cuando el levantamiento militar del general Franco le llama, parece que pone una pega a incorporarse, básicamente por la edad, se incorpora y a partir de ahí tiene algunos problemas. Uno, le nombran algo parecido a ministro de la Gobernación, no había ministerios, algo parecido. Y entonces él quería que los juicios a los republicanos, comunistas, se sujetaran a las normas que correspondieran, y estaba en contra de los fusilamientos y enterramiento en las cunetas. Eso le valió mucha confrontación y le apartan de esa actividad, y entonces le nombran el responsable de los hospitales antituberculosos. Fijaros, estamos hablando de unos años donde la tuberculosis todavía era muy activa. De hecho, en Madrid ha habido dos hospitales antituberculosos, uno en la calle Muro, donde está ahora el Centro de Educación de Personas Adultas de la Junta de Castilla y León, y otro ya muy posterior, ese gran edificio que está entre Viana y Boecillo, que ahora está abandonado. Vallisoletanos ilustres, en masculino, hasta que en 1994 se va a enterrar a Rosa Chacel y entonces se cambió el término vallisoletanos por por personas, para que fuera un lenguaje más inclusivo. El origen de este panteón tiene que ver con José Zorrilla. José Zorrilla, cuando fallece en Madrid, es enterrado en Madrid, él había dispuesto que quería ser enterrado en Valladolid. Pasados unos años de su fallecimiento, no hablamos de fechas, lo miráis en la Wikipedia si queréis, o donde queráis, se le trae a Valladolid. José Zorrilla era una persona enormemente popular en su época. Bien, es verdad que muy aupado por el gobierno, es decir, por el estabilismo, porque este fue nuestro Verlaine, es decir, que contribuyó a construir la identidad española, es decir, hablamos del romanticismo. Entonces, cuando los países buscan sus poetas y sus escritores que ensalcen las virtudes de España, y escribió mucho sobre España, las ciudades, las tierras de España, entonces le auparon mucho. De hecho, le nombraron poeta nacional, que es el único caso en España. Bueno, eso hizo que fuera muy popular. Cuando el traslado del cementerio hasta la estación del ferrocarril de Madrid fue un despliegue increíble. De hecho, el rey hizo que tuvieran todos los ministros presentes en el cortejo. Aquí se recibe con las mismas características. Se había creado una comisión ad hoc solamente para recibir a Zorrilla, donde estaban pues todos los gremios, todas las instituciones, todos los estamentos, etcétera, ¿no? Y es cuando se decide pues darle el máximo realce construyendo un panteón de personas ilustres. Pero cuando el tren aquí no había nada construido. Pusieron aquí la tumba, Ferrari y Alonso Cortés, que también están aquí, leyeron poemas, entre otros, y luego lo llevaron a un panteón particular de una familia, y 3 años después, ya cuando se acaba el panteón, le traen aquí. El panteón está presidido por una escultura de Aulerio Carretero. Es muy largo el nombre, pero como él firma Carretero, lo dejaremos en Carretero. Que es una alegoría a Castilla, lo titula él, y efectivamente la parte de arriba no es una corona, sino que es un castillo. Las crónicas de la época periodísticas hablan de que no les gustó mucho, que parecía una aldeana, una provinciana, y que habría que hacer de nuevo. Bueno, todos dijeron que sí,
hasta que ahí queda y continúa. Muy interesante, es una visión completamente diferente que tiene que ver con la historia de Valladolid, en la que se puede ver la historia de Valladolid, y la verdad es que es muy interesante, aparte de ver ese aspecto también simbólico y artístico de las distintas tumbas y mausoleos que hay. Lo que más me ha llamado la atención es algunas de las tumbas, de los mausoleos, y luego la implicación de la primera burguesía en el comienzo del desarrollo del cementerio y su presencia en estos mausoleos. El primer momento en el que nos planteamos una visita al cementerio, pues no me extrañó nada porque era algo que me apetecía mucho conocer y prácticamente pues salió del grupo decir, oye, ¿por qué no vamos al cementerio? Sí hubo gente a la que le asustó el tema o no estaba dispuesta a venir, pero me ha parecido súper interesante la visita. Es una visita no solamente a un lugar de enterramiento, sino que es un resumen de la historia del arte de Valladolid y me ha parecido muy interesante. Lo recomiendo a todo el mundo. Pues sobre todo me voy a llevar que no solamente es un sitio de tristeza, como lo ve mucha gente, sino que es un sitio donde se aprenden muchas cosas y muy interesantes sobre la ciudad y sobre España en general. Pues esta visita la recomendaría. Bueno, es muy interesante porque es parte de la historia de Valladolid y bueno, pues en cuanto a escultura, en cuanto a personajes ilustres y eso, bueno, pues te refresca un poco pues la gente de la política y de las artes de Valladolid. Pues lo que más me ha llamado la atención ha sido el comienzo, que hemos empezado a la entrada, por ejemplo, cómo está concebido, cómo se concibe el cementerio, como una antigua ciudad romana. Cuadrada y eso, por ejemplo, eso era un dato que yo no tenía ni idea y sí me ha sorprendido. Lo que más me ha gustado ha sido pues, las esculturas de algunos panteones, pues un Cristo yacente, bueno, y alguna anécdota así. Bueno, también una escultura que solemos contar en las visitas, esta enigmática muchacha. Jesús Urrea, experto en escultura vallisoletana, no ha podido precisar el autor, pero probablemente sea de Aurelio Carretero. Aurelio Carretero, que es el escultor del conde Ansure de la Plaza Mayor o de Zorrilla de la Plaza Zorrilla, para que nos hagamos idea, o el que preside el panteón de personas ilustres, para que nos hagamos idea de la importancia, la atribuye. Bueno, aquí este es muy típico, sobre todo entre la gente mayor, que viene al cementerio, de si es una niña el día de su comunión, es una mujercita ya el día de su boda. Lo más probable es que estemos hablando realmente de la boda, por informaciones indirectas que nos ha llegado, de gente que nos han contado la historia, lleva tacón, que no sería muy lógico que fuera una niña, por tanto puede ser. En cualquier caso, la verdad que es una escultura muy bonita, muy delicada y que merece la pena ser destacada. Bueno, esto es una escultura de un escultor militar de profesión. Estamos hablando de un escultor del entorno del año 1936, de una patética mujer que es realmente excepcional. Desde mi punto de vista es una de las esculturas realmente más impresionantes. Está hecha una piedra caliza, muy fácil de trabajar, ahora bien es muy blanda y se descompone y tiene una composición, la figura completa, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Decía que es de un escultor de profesión militar que trabajó para la Casa del Pueblo y luego también trabajó para el gobierno una vez que el gobierno de General Franco se impuso en España. Es una de las mejores piezas desde el punto de vista y más desconocida. Estamos hablando de que está metido entre unos panteones que son prácticamente de imposible acceso. Bueno, pues vamos a continuar la visita con el panteón de la familia Bonifaz y de Alba, de dos familias importantísimas en la historia de España. No hablamos de la historia de Valladolid. Solamente Santiago Alba, que está enterrado aquí, falleció en 1949, fue 5 veces ministro con Alfonso XIII. Presidía el Parlamento español
cuando el levantamiento militar franquista, y entonces ya pues se retiró a sus negocios y a sus asuntos. Como dato que nos hagamos idea, este hombre compró el norte de Castilla a finales del siglo XIX y lo convirtió en el gran portavoz del castellanismo. Fue un gran impulsor de la cultura y de la importancia económica de Castilla. Ya solamente con esto queda dicho la importancia de este personaje. Bueno, pues ya terminamos esta visita que estábamos diciendo en un paseo por el cementerio de Valladolid. Bueno, ¿os ha agradado también que vengamos a veros? Por supuesto, pero no habéis sido los primeros. Han venido otros medios de comunicación, había más Tele5, Tribuna de Valladolid. Y bueno, en el 77, ya por octubre, contarte que ya estuvieron aquí los medios porque hay no una leyenda, fue un hecho que pasó, lo que no se sabe muy bien qué es lo que pasó. Si te ponías en mitad de la campiña del Carmen, en el centro, pues se oía respirar por la noche, cuando estamos hablando de Valladolid del año 77, cuando por aquí no había coches, no existía la ronda, todo oscuro, tú te ponías en medio y oías respirar, y se oía respirar a alguien. Vinieron los medios de comunicación y por entonces chocó porque no se sabía qué podía ser. Por entonces se había encontrado un hombre de raza negra que estaba en el depósito porque no se sabía quién era, pero ojo, yo siempre lo digo, de raza negra cuando no le veíamos aquí en Valladolid ni en la tele, porque teníamos tele de blanco y negro, no sabían realmente cómo era. Bueno, hubo gente que tiraban piedras, incluso echaban la culpa al cura, claro, porque quería echar a la gente de la campiña y demás, y bueno, al final se entendió de que podían ser unas lechuzas, el ruido de unas lechuzas en celo, que suelen hacer ese ruido. Yo personalmente lo oí, yo era muy pequeño, no me creo lo de las lechuzas, evidentemente el negro estaría, el hombre de raza negra estaría donde estuviese tampoco, pero ahí queda esa leyenda. Pues hay otra leyenda, muy desconocida del cementerio del Carmen, es de una muchacha que no vivía muy lejos de aquí, hablamos de los años de la posguerra, y entonces ella se murió su abuela, y cuando rezaba el rosario se aparecía su abuela y se lo rompía el rosario, se lo quitaba de las manos. Entonces era una muchacha que tenía cierta aura. De hecho, cuentan las mujeres viejas del lugar, de la zona de Santa Clara, que cuando la muchacha venía al cementerio y venía de noche, las puertas se abrían sin tener que empujarlas. Hasta que ofreció un rosario en la Carmen Extramuros, que está justo aquí pegando al cementerio, y entonces ya se aquietó el espíritu de la abuela y ya pudo vivir en paz. Bueno, pues estas son las historias que nos podemos encontrar, como están viendo en pantalla. Si algún día quieren venir a Valladolid o están en Valladolid y les apetece vivir una experiencia diferente, pues está claro que pueden hacer estas rutas guiadas. Muchísimas gracias a ambos por la hospitalidad y por habernoslo mostrado. Y nada, hasta aquí este paseo por el cementerio de Valladolid.